mucho gusto enlazarme con Renata Zilli. Ella es investigadora del European Center for International Political Economy en Bruselas. ¿Qué tal, Renata? Bienvenida. ¿Qué tal, Emerson? Buenas noches aquí ya desde Bruselas. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues Renata, me gustaría iniciar la conversación preguntándote qué balance hacer tras las elecciones del Parlamento Europeo, donde hay un avance claro de las fuerzas de corte de extrema derecha, fuerzas políticas que están abiertamente en contra de los migrantes en un continente donde justamente la crisis es de migración. La naturaleza del Parlamento Europeo es bastante sui generis, no existe en otra parte del mundo, porque es un parlamento supranacional que pues justamente aglutina a diferentes países y estos países, pues los partidos que representan las diferentes ideologías, el espectro lógico dentro de los partidos, no se sientan por países, ¿no? En el Parlamento Europeo se agrupan de acuerdo a bloques ideológicos. Entonces, cuando se habla de que la derecha consolidó avances en Europa, es precisamente todos los partidos políticos que forman parte de los grupos de corte de derecha, de centro-derecha, y por supuesto, ahora permíteme, ya voy al final a la ultraderecha. Generalmente, o sea, bueno, al menos el Parlamento pasado, el centro-derecha también era el grupo parlamentario mayoritario representado por el Partido Europeo Popular. Ellos es la coalición de centro-derecha y que pues también ha avalado, por ejemplo, el liderazgo de la presidenta de la Comisión Europea, que el Parlamento la ratifica y que eso también está en juego, ¿no? Entonces aquí la derecha, el centro-derecha juega un papel muy importante, no solamente dentro de la composición del Parlamento Europeo, sino también en esta negociación sobre los puestos políticos que se van a discutir después en una segunda parte en este verano de las otras instituciones europeas. La Unión Europea, al conformarse por diferentes países, pues hay instituciones que son de carácter, como decía, supranacional, y es ahí donde pues, las decisiones se toman a nivel pues, del bloque completo económico. Entonces, el hecho que la centroderecha en el Parlamento capture pues, más escaños, pues también es un reflejo de lo que pasa en las políticas domésticas. Entonces, cuando se dice que Europa se corre a la derecha, es precisamente porque estamos viendo este giro a la derecha en los países, en los Estados miembros, en cómo va a repercutir en la composición del Parlamento y, por lo tanto, también en cuáles van a ser las posiciones claves asociadas a estos grupos políticos de corte hacia la derecha. Y tienes razón, y es muy importante también matizar lo que ha acontecido sobre todo, bueno, es preocupante para los europeos y para el mundo en general por las políticas bastante agresivas que tiene la ultraderecha, sobre todo, y radicales. Aquí en Europa, bien mencionabas que hay diferentes partidos de corte de ultraderecha en España, ya lo mencionabas en Francia y en Alemania. Creo que estos últimos dos es donde más sorprende, particularmente en Alemania, que se vuelve la alianza por Alemania en la AfD como la segunda fuerza política después de la Asociación Cristiana de Demócratas. Ellos pasan a la segunda fuerza y es un partido de corte neonazi, ultra pues ya muy cercano a representar la ideología fascista, y no es simplemente una cuestión de opinión o de que, no, claro, este partido está siendo investigado y a sus dirigentes por tener este tipo de comentarios que sí son ligadas y que es una apelación al pasado, al pasado nazi de Alemania. Y justamente previo a la elección del Parlamento, solo para matizar que hay diferencias entre los partidos de ultraderecha, el grupo donde digamos, del Parlamento Europeo, donde se juntarían, que es Identidad Democrática, estarían las ultraderechas, el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, expulsó de este grupo político a AfD de Alemania, precisamente para no ligarse con este tipo de ideología que sí va en contra de los valores y los principios fundacionales de la Unión Europea.
Eso no quiere decir que el partido de Le Pen sean unos osos felpa y tersos en sus posiciones. Simplemente que también aquí el juego de la ultraderecha también es muy complicado y en varios países se han hecho estos cordones sanitarios, incluso en el propio Francia, que le ha funcionado por bastante tiempo, y justamente lo que hemos visto en la semana pasada en Francia es que se está rompiendo ese cordón sanitario en lo que pues representaría la ultraderecha en Francia. Y pues hay una clara pues manifestación por parte del electorado de descontento sobre las políticas actuales del gobierno de Macron, y con ello pues precisamente el cauce, o donde sale donde el descontento, pues tienen que encontrar una válvula de escape. Por otro lado, Renata, ¿qué tipo de iniciativas o legislación en el Parlamento Europeo podemos esperar después de estos resultados, y donde tendremos, por ejemplo, a Giorgia Meloni de Italia, pues verdaderamente con un poder importante de negociación e interlocución con otros países? Giorgia Meloni tiene la oportunidad, ¿no?, de ser el rostro de Europa y de llevar y de conducir la política europea. A ver, también hay que matizar, o sea, sí, efectivamente, el partido de Meloni también pues tiene sus orígenes, un pasado fascista. Muchos le atribuyen que hay, pues ahí tiene herencia, y todavía hay pensamiento que se puede trazar hasta la era de Mussolini y con figuras clave. Pero el consenso es que se ha ido matizando y que se ha ido suavizando un poco, como decía, aterciopelando las posiciones más extremas. Y dos hechos muy claros, muy contundentes, es su posición hacia Ucrania. Se pensó que por la cercanía a Putin, previo a la guerra en Ucrania, eso es una dinámica que también cambió la Unión Europea. Eso también se explica, o sea, la vuelta a la derecha tiene factores estructurales económicos, por supuesto, que también podemos, si da tiempo, tocar un poco de la situación que se vive al interior de Europa, pero también de las crisis que sin duda tienen repercusiones ideológicas y materiales, físicas, y estar viendo la situación en la que enfrenta Europa como no lo ha experimentado en muchas décadas. Entonces, en el caso de Italia, pues, y muchos partidos de ultraderecha pues coincidían, coqueteaban con Moscú, y esa fue mucho la política de estira y afloje también ellos mismos para enfrentar a Bruselas. Pero esa dinámica y ese clivaje, por así decirlo, cambió, y Giorgia Meloni ha sido muy clara y ha sido defensora de mandar ayuda a Ucrania, financiera y en todos los sentidos, y ha abogado por ello. Eso no es el caso, por ejemplo, en Hungría, que también mencionabas, el partido de Orbán. O sea, ahí hay más vínculos y cercanía con Rusia. Eso siempre ha sido preocupante. Pero volviendo a Meloni, por ejemplo, es el primer país europeo, o bueno, no solamente europeo, que con China también toma una posición de distancia y se sale, ¿no?, de este proyecto de infraestructura de la ruta de la seda. Entonces también marca una postura que en la ultraderecha pues, tendemos a pensar que coincide más con figuras autoritarias, con estos regímenes populistas, no necesariamente democráticos. Pero Meloni ha mandado estas señales que han sido, pues, más hacia Europa, pero desde luego siguen siendo de corte de derecha. Y eso, en lo que comentas de la inmigración, pues va a ser el tema central que lleva Italia a la mesa, porque es uno de los países, o del principal país que tiene, o sea, que es uno de los problemas más salientes en la política doméstica. Y seguramente tendrá que o sea, aprovechar y capturar este momento para poder pues, implementar políticas migratorias que, como bien mencionas, abarquen a toda la Unión Europea, porque el Parlamento, esa es su función. A diferencia de los parlamentos locales, el Parlamento Europeo, o sea, como la Unión Europea funciona como si fuera un ente económico, bueno, el mercado común tiene que operar con ciertas reglas para que
los países pues no tengan tratos desiguales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la política exterior que vimos hacia Rusia y el manejo de la implementación de sanciones, pues tiene que ser coordinado y lo que se decida entre ellos. Sin embargo, también hay un tema muy, muy importante porque recordemos que Hungría es Víctor Orbán, de los principales que bloquea estas decisiones y también es parte de su juego político, pero es una cuestión de que se tiene que votar este tipo de pues decisiones de manera consensuada, ¿no? Todos o ninguno. Entonces, otra cuestión que pudiera cambiar más adelante es que se pase a una mayoría calificada para votar en política exterior. Eso representaría un cambio estructural en cómo se implementaría pues, la política exterior a nivel Unión Europea, pero bueno, es bastante complicado, no sabemos, eso es una posibilidad, se discute mucho eso porque se ha visto cómo se ha bloqueado la ayuda humanitaria a Ucrania, ¿no? Por varios países y sobre todo estos que están tendiendo a regímenes pues más de corte iliberal. Y volviendo al tema de cómo se legisla a nivel europea, pues también la política exterior es muy importante y ahí entrará también el tema de Ucrania, pero ya no desde la ayuda humanitaria, sino como la adhesión de Estado miembro. Hay varios países que son candidatos y que están puestos para entrar y Ucrania es uno de los que está ya en fast track. Muchas gracias, Renata, por estar en TV Migrante Informa. Claro que sí, gracias a ti y buena noche, buen día en México.